buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este lunes 1 de septiembre del 2025. Estamos ya en septiembre, bienvenido el mes de la patria, ya tenemos aquí nuestra banderita en la esquina. Bueno, pues hay que festejar el mes de septiembre a todos los mexicanos donde quiera que se encuentren y que nos escuchen y que nos compartan y que nos apapachen y que nos manden estrellas y todo. Bien, pues hoy es lunes 1 de septiembre, repito, y vamos a platicar acerca de algo que pues es poco conocido con el nombre, pero que es muy común por la práctica, por los hechos, por todo lo que implica el hecho de que nosotros siempre, bueno, todos, quiero decir todos, tenemos una idea, los pensamientos, las ideas, las creencias, los principios ideológicos, las costumbres que hemos aprendido, que hemos adquirido y que hemos practicado y que tenemos nosotros mismos de todo lo que nos rodea, incluida por supuesto la familia y eso de suponer que algo puede llegar a ocurrir. Recuerdo aquella obra de Gabriel García Márquez, no estoy muy seguro porque la leí hace muchísimos años, sobre tengo el presentimiento de que algo malo va a ocurrir y bueno, ya sabes la historia y si no, pues tienes que acudir a Google o cualquier otra fuente de información que te diga sobre el efecto Pigmalión. Bueno, este tipo de pensamientos normalmente se le denomina como pensamiento predictivo o expectativa, o se le ha llamado de muchas maneras, desde alguna premonición, que no es lo mismo que un pensamiento, pero cuando tenemos también la manera de emplear en todo momento el hecho de que siempre estamos pensando lo que va a pasar, bueno o malo, positivo o negativo, y como lo explica la doctora psicóloga Valeria Sabater, el poder de la mente predictiva es una práctica que aplicamos sin darnos cuenta y que define buena parte de nuestro día a día. Y por supuesto es algo que tenemos que entender, por ejemplo, cuando decimos que una profecía autocumplida, que también se le llama así, que es una predicción, es una creencia, es como profetizar sobre aquello que creemos que va a pasar positivamente o negativamente y que al ser considerado como cierta, o sea, esto influye mucho en lo que vamos a platicar de cómo a veces decimos esto va a pasar y tengo la sensación de que algo malo va a pasar o algo bueno, porque también va hacia lo negativo y lo positivo por fortuna, y entonces cuando lo pensamos en esa manera, bueno o malo, se hace realidad, o cuando menos nos lleva en muchas ocasiones justo
a que se haga realidad aquello que hemos estado pensando, creyendo, y este fenómeno de la predicción o lo que es la profecía autocumplida se observa cuando las expectativas de una persona sobre sí mismo o sobre los demás o sobre sus acciones o sobre la posibilidad de que algo llegue a suceder. Pero fíjate, no solamente te quiero hablar de la profecía autocumplida como tal, sino cómo nos afecta en el día a día, cómo es que vivimos pensando en que algo va a pasar. Si lo analizas así junto conmigo, te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de que en realidad lo hacemos todos los días y generamos así el resultado que se tenía desde el principio, o la creencia, o simplemente no se cumplió porque teníamos demasiados temores, porque teníamos temores infundados, o sea, sin ningún fundamento, y que pues no tenemos ni la más mínima idea si se va a hacer realidad o no. ¿Cómo funciona? Eh, este fenómeno funciona como, en primer lugar, como la creencia que se forma mediante una expectativa sobre un evento, sobre un comportamiento futuro. O sea, creemos que va a pasar. No estamos ni seguros, ni tenemos el dato científico correcto de que va a suceder, y entonces esa creencia nos provoca un cambio de comportamiento. Lo curioso aquí es que si creemos que va a pasar eso, entonces empezamos a comportarnos como si realmente fuera a pasar. Y mira, yo no estoy seguro de poderte interpretar lo que se llama ley de la atracción, pero evidentemente cuando ¿cómo te podría decir? Te pones en el modo, in the mood, ¿no? Te pones en el modo de esperar esto, entonces empiezas a ver eso, empiezas a cambiar la situación para que se produzca eso, y entonces esa creencia, incluso si es falsa, altera tu comportamiento como persona. Esto es curioso y quiero subrayarlo porque muchas personas que actúan como si realmente creyeran, o sea, no voy a corregir, creen que algo va a pasar y actúan esperando que pase. Y el resultado es que los cambios en la conducta pues te llevan directamente a la creencia original, que se convierte en realidad, y entonces es cuando decimos, te dije, yo ya sabía. Pues claro, ¿no? En una ocasión recuerdo un taller para mujeres que dimos hace algún tiempo, y de repente, aunque no era el tema, pero pues una señora joven empezó a llorar cuando yo hablaba sobre la separación y el engaño, el divorcio y todo eso. Y entonces pues yo tuve la amabilidad de preguntarle que si, por qué lloraba, que si yo había hecho o dicho algo que la ofendió, que la lastimó. Bueno, pues ella dijo que su esposo la había engañado. Y entonces, para no ir muy lejos, yo le pregunté, estoy seguro, tú dime, y por favor tómalo para bien, de que siempre temiste que eso sucediera. Y me dice, sí, desde que nos casamos yo decía, me va a engañar, me va a engañar, me va a engañar, y ¡pum!, ¿qué sucede? Eso es la profecía autocumplida, porque de alguna manera, y no quiero ser injusto con este comentario, por supuesto que no, pero de alguna manera ella actuó de tal forma para que las condiciones de eso se dieran, y ella lo tomó como ya sabía que esto iba a pasar. Ahora, si una persona cree que va a fracasar, o que le van a engañar, o que va a pasar algo malo, pues, o sea, es como muchos estudiantes que dicen, entonces, ¿para qué estudio si voy a reprobar? Eso es
profecía autocumplida. Va a reprobar porque cree que va a reprobar. Y entonces hoy te voy a platicar de cómo, si por ejemplo en aquel experimento, no recuerdo cómo se llama, pero se trataba de que un profesor tenía la expectativa de que cierto grupo de su clase eran muy listos y la otra parte no. Y entonces la expectativa del profesor era que los chicos que él percibía como listos iban a tener buenas notas, buenas calificaciones, y los otros no. Estas expectativas se convierten en la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión, del cual te voy a hablar un poco. Tengo una comezón en la nariz, no sé por qué, pero bueno, queridos amigos, nos dice Fabi Peraza, muy buenos días. Dice, Mae, buenos días. Bueno, muy buenos días. Fabi, muchas gracias por ser la primera en dejarnos este comentario en nuestro chat en vivo aquí en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia, que estamos iniciando, por cierto, en este lunesito santo. Voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Qué es la profecía autocumplida? ¿Cómo podemos entenderla y cómo podemos, pues no evitarla, ¿sabes? Porque creo que es algo de las cosas que no podemos evitar, pero sí podemos tratar de entenderla. Y cuando lo entendemos, bueno, pues ya sabemos que tenemos que cuidarnos de lo que pensamos. Había una frase, ten cuidado con lo que piensas porque se puede hacer realidad. O como lo decía Henry Ford, el creador de la Ford y el inventor del modelo T, un líder en el automovilismo en su tiempo, decía, si tú crees que puedes, tanto crees que puedes como crees que no puedes, estás en lo correcto. Bueno, eso nos abre de alguna manera el entendimiento de que si yo creo que estoy bien, estoy bien. Si yo creo que estoy mal, porque eso es lo que yo creo. Entonces, la profecía autocumplida explica cómo nuestros pensamientos predictivos, o sea, nuestras expectativas, lo que nosotros esperamos, pueden condicionar nuestras acciones. O sea, nos predisponen a actuar de esa manera porque eso es lo que creemos. No sé si esté claro, pero voy a suponer que sí está claro para ti. Y entender que si tú crees que está bien, está bien. Si tú crees que está mal, pues está mal, no sé, dependiendo de tus valores, tus parámetros, tus ideas, no sé, tu idiosincrasia personal, por llamarlo de alguna manera, hasta el punto en que llegamos a convertir algo ficticio o falso o verdadero en una realidad o en una verdad o en algo que se cumple, porque es la profecía autocumplida. O sea, se cumple lo que esperábamos que se cumpliera, independientemente de que esté bien o esté mal, porque en ese sentido los expertos nos enseñan que existen dos tipos de profecías autocumplidas, que son las autoimpuestas, o sea, las que yo
creo porque yo me lo impongo, y las que son impuestas por los demás cuando nos hacen creer que algo es malo y nos predisponemos para verlo de esa manera, hacemos juicios en ese sentido negativo sin siquiera poder comprobar. Es más, ni nos interesa comprobar si eso es real o no, simplemente porque nos lo dicen, lo creemos. Si me lo dice mi mamá, si me lo dice mi papá, si me lo dice tal persona a la que admiro, pues tiene que ser cierto. Y si lo dicen los libros sagrados o qué sé yo, pues entonces lo tomamos como un hecho. Entonces, en la rama de la psicología, este sesgo cognitivo, así se le conoce, también se le llama efecto Pigmalión, debido a un mito griego en el que el escultor del mismo nombre sintió tanta pasión por una de sus creaciones, que trataba a la estatua como si fuera una mujer real, lo que provocó que la estatua Galatea cobrara vida. Esa es evidentemente una historia griega. Yo tengo entendido que Pigmalión no solamente era un escultor, sino que era un rey, no estoy seguro, pero ¿cómo se empezó a formar este concepto de el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida? Bueno, este concepto fue propuesto por el sociólogo Robert Merton en respuesta al teorema de Thomas, del sociólogo William Thomas. Y este teorema declara que si las personas definimos una situación como real, dicha situación tendrá consecuencias reales. Podríamos decir, si somos muy quisquillosos, que a lo mejor no todo el tiempo se da de esa manera. O sea, no todo lo que yo creo que es bueno y que es real, resulta real. A veces resulta que estoy equivocado, mis expectativas eran demasiado fantasiosas o cosas por el estilo, pero años más tarde, el psicólogo Robert Rosenthal y la investigadora Leonore Jacobson ejecutaron un experimento para valorar el rol en cada uno de nosotros, el rol de la profecía del profesorado, que tuvieron consecuencias significativas cuando te decía, dividieron el grupo en los alumnos sobresalientes y los alumnos no tan sobresalientes, y la expectativa de los profesores era que los alumnos sobresalientes pues sacaran mejores calificaciones que los otros, y se cumplió porque como que, no sé el detalle de la historia, pero como que le ponían más atención a los niños que ellos creían, tenían la expectativa de que iban a responder bien porque ellos creían que eran los más listos de la clase. Y fíjate que este fenómeno especial de la profecía autocumplida es conocido como el efecto Rosenthal, debido a su descubridor. Rosenthal es un apellido que nos lleva a pensar y a deducir que deben ocurrir 3 sucesos para que una profecía autocumplida se haga realidad. En primer lugar, se debe tener una creencia falsa sobre una situación o sobre una persona. En psicología, esto se conoce como distorsión cognitiva, ya que se realiza una interpretación errónea de la realidad. O sea, es como la idea equivocada que tienes de algo o de alguien, y a veces lo decimos: creo que tienes una idea equivocada de mí. Y puede ser real, puede ser no real, pero a veces se cumple el hecho de que si yo te veo con cierta desconfianza y creo, porque me han dicho que eres una persona poco confiable, pues entonces eso es lo que yo asumo que eres. Y entonces se debe tener una creencia falsa sobre una situación o persona para que se vaya cumpliendo este fenómeno de la distorsión cognitiva. O sea, no estoy viendo lo que es real.
y se buscan hechos o ejemplos que confirmen esa falsa creencia. Ya ves, te lo dije, ya sabía, y esto y el otro, y entonces esta tendencia conocida como sesgo de confirmación se enfoca también en encontrar y encajar únicamente la información que corrobore nuestros pensamientos erróneos y que nos hagan decir, ya sabía, ya lo había creído, y entonces se confirma la creencia debido a tu predisposición de que si tú crees que está mal, está mal. Esa es una falsa creencia que se confirma, y el sentimiento de certeza predispone nuestras acciones y provoca un condicionamiento del comportamiento que se materializa en una creencia y que de alguna manera confirmamos que se cumplió mi propia profecía. ¿No? Está claro, ¿no? Bueno, veremos otros detalles. Por lo pronto, muy bien, pues tenemos aquí pocos comentarios, un comentario, y yo voy a permitirme ir rápidamente a una breve pausa. Queridos amigos, estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que el efecto Pigmalión, que también sería la manera, digamos, elegante de entender lo que es la profecía autocumplida. Según la mitología griega, te repito, el rey Pigmalión, ahora sí estoy seguro que era un rey, que no era capaz de encontrar a la mujer perfecta, se empeñó en moldear una escultura de una bella joven a la que llamó Galatea y de la cual se enamoró. Entonces, de acuerdo a esta mitología, los dioses del Olimpo o de algún lugar le concedieron el deseo de convertir esta estatua en realidad con un beso del rey que es precisamente el rey Pigmalión, y la forma en que Pigmalión admiraba a Galatea convirtió a esta en una mujer convencida de su grandeza. Ahora, el asunto aquí es que uno debe tener también mucho pues cuidado, no sé si llamarle de esa manera, con lo que dice, porque no sabemos qué tanto de lo que decimos lo decimos con la convicción de que se convierta en realidad o que no se cumpla. Cuando decimos Diosito, no permitas esto, ojalá que no suceda aquello o el otro, como en realidad si entendemos que la profecía autocumplida se da porque creemos que aunque no se dé, tenemos la expectativa que se puede dar. O sea, primero que todo, es importante recalcar que la anticipación, o sea, la expectativa objetiva, es una capacidad cognitiva inherente y primordial de las funciones ejecutivas de uno como persona, o sea, lo que ejecutamos una vez que pensamos y creemos, las cuales esas ideas y creencias controlan y autorregulan la conducta para conseguir un objetivo determinado. O sea, ¿cómo nos comportamos cuando decimos creo esto o crees que las cosas deben de ser de una manera y no de otra? O la gente que siente miedo, que hay que entender el miedo como una creencia. O sea, ¿por qué la gente tiene miedo? Porque cree que tiene miedo. O sea, lo tiene
se apodera de su sentimiento del miedo, y entonces el miedo y el ego cumplen su función de mantenernos con muchas reservas y con mucho temor, simplemente porque eso es lo que creemos. Y entonces las bases neurológicas del miedo, o sea, no te puedo explicar exactamente en qué parte del cerebro, en la corteza prefrontal o en cualquier otro lugar, pues se produce la sensación de que tememos. Y no deja de ser, si lo analizamos concienzudamente, pues no deja de ser una creencia, el miedo. Entonces, absolutamente todos tenemos expectativas de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. A veces lo filtramos a través de nuestras expectativas o de nuestra percepción de si esto es bueno, si esto es malo, y si lo consideramos como malo, nos produce un temor, porque si yo creo que algo es malo, entonces pienso que es malo y me va a producir una emoción, una sensación de que es malo, le temo, le tengo miedo, me da no sé qué, y actúo en consecuencia. Ahora, veamos las cosas al revés. Si yo creo que algo es bueno, me es benigno, me es de provecho, pues entonces yo pienso que eso o esa persona o esa situación o ese lugar me producen sentimientos de bienestar. Entonces, si yo pienso eso, siento confianza. El sentimiento no es de temor, sino de confianza. Entonces, eso nos da una idea de lo que te digo. Si yo pienso que es malo, me da miedo como producto de mis pensamientos. Si yo pienso que es bueno, me da sensación de paz y bienestar, porque es el producto de mis pensamientos, y mis emociones vienen de lo que yo creo. Y si lo que yo creo es malo, se cumple que todo lo que yo haga, todo lo que venga de los demás, y comprobamos que si a mí me dijeron que esa persona no era confiable y resulta que yo creo eso, actúo como si esa persona no fuera confiable, y por supuesto que esa persona va a hacer cosas que me van a confirmar a mí que no es una persona confiable. Es curioso, es enredoso, pero el problema justamente radica en que no somos capaces de dejar ir nuestros prejuicios, porque solamente te recuerdo aquella frase que me decían cuando joven: lentes oscuros, marihuanos seguros. Bueno, te juro que yo desde muy joven empecé a usar lentes oscuros, pero no fui marihuano nunca. O sea, eso lo puedo decir yo con toda sinceridad. Entonces, al aferrarnos a esos prejuicios o a esas creencias, establecemos hábitos de pensamiento que solamente distorsionan la flexibilidad cognitiva, nos van haciendo actuar como nuestras expectativas nos lo dicen, y entonces este es el caso de la profecía autocumplida, en la que nos empecinamos, por decirlo de una manera correcta, con una falsa creencia, y descartamos cualquier otra explicación que puede ser cierta, puede ser lógica, puede ser verdadera, pero no, pues creemos. ¿Qué te puedo decir? Muchas personas que podríamos llamar conservadoras y inflexibles, rígidas en su pensamiento, pues son personas que tienen una o dos creencias máximo y no están dispuestos a moverse de allí, porque pues todo lo ven con ese filtro. Ah, no, así es, y a mí no me digas cómo es, yo sé, no me vas a enseñar, así soy yo y así creo yo, y se ven lo que quieren ver. No sé si esto sea muy claro, pero de alguna manera, según la psicóloga Ana María de la Calle, tener baja autoestima puede ser el origen de este fenómeno de la profecía autocumplida, pero que sea una expectativa negativa, ¿no? O sea, Ana María de la Calle también recalca que este proceso es muy habitual en personas que tienden a ser negativos
o tienen mucha autoexigencia consigo mismos, obviamente, y que se convierten en algo cíclico y el resultado refuerza aún más la creencia original, incrementando la inseguridad y con ello la baja autoestima. O sea, baja autoestima es igual, en este caso, a creencias distorsionadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llegamos a creer algo, en este caso es la profecía autoimpuesta, la profecía autoincumplida, de igual manera como lo establece la pirámide de necesidades de Maslow, de Abraham Maslow, que dice que todo ser humano tiene la necesidad de pertenencia y desea ser aceptado por una comunidad, por un colectivo, por su familia, por su gente, por todos. Y entonces cuando no siente que es aceptado, cuando no se siente bien en un grupo, en una familia, en un contexto, pues entonces cree que los demás están mal y sus expectativas se cumplen, por eso se llama profecía autocumplida, porque cree que lo malo está en ellos y nunca se pone a pensar, ni razonar, ni analizar si lo malo puede estar en él mismo o en ella misma. ¿Cómo sucede esto de la profecía autocumplida y cómo nos puede afectar en el día a día esta situación? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice José Bulmaro Rosas Mendívil, nos manda una persona que está sentado y nos dice: Verónica Munguía, feliz inicio de semana, de mes y de semana, que nos vaya bien a todos. Bueno, pues también mi deseo, Verónica, que nos vaya bien a ti, a mí, a todos, a tutti frutti. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo me estoy permitiendo ir brevemente a una pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que lo curioso de este asunto de la profecía autocumplida es que se puede dar todos los días, en todas las personas, incluso en cualquier momento del día, que se puede generar, no sé, una intensísima ansiedad, en muchos casos provocar un estado de alerta constante, tener temor. Es lo que hacen la mayoría de las personas que siempre están nerviosas, ¿no? No sé si esto lo podamos entender bien, pero ¿por qué la gente siempre está nerviosa o tiene miedo de que algo vaya a pasar? Bueno, porque sus expectativas son en ese sentido. Pensaron en algo que les produjo cierta inquietud porque creen que lo que creen, perdóname la redundancia, está precisamente dirigido a que ellos sientan temor. La gente que hace esto hace cuenta que está siempre pensando en que algo malo va a ocurrir. Se parece mucho a aquella historia que en alguna ocasión leíamos sobre
la profecía autocumplida. Precisamente, no recuerdo, lo voy a citar así como que de memoria, y no creas que tengo así como que muy buena memoria, pero en una de las obras de Gabriel García Márquez narra un cuentecillo de esto que era una historia en donde, vamos a poner, el carnicero del pueblo, por poner un personaje. No, el asunto es que estaban desayunando los hijos y la mamá, y entonces el hijo le dice: mamá, te veo preocupada, ¿qué te pasa? Y entonces la mamá le dice: no sé, mijito, pero tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar el día de hoy. Ay, no te preocupes, mamá, todo está bien. Pues ya se va el hijo a trabajar, y cuando llega le dicen: te noto un poco serio, te noto un poco triste, ¿qué pasa? No, es que mi mamá me dijo que tiene el presentimiento de que algo malo va a pasar. Bueno, pues entonces los demás compañeros le fueron platicando a los demás: dicen que algo malo va a pasar, y me dijeron que algo malo va a pasar. Y así al ratito empezaron a ver que la gente del pueblo se iba yendo con sus cosas, con sus maletas o lo que sea, y entonces se preguntaban: ¿por qué se va la gente? No, es que dijeron que algo malo va a pasar. Y entonces todo el mundo tenía la expectativa de que algo malo iba a pasar. No sé qué pasó al final, pero ¿te imaginas? Tú vas diciéndole a alguien que tú tienes el presentimiento, tienes la idea, tienes la sensación de que algo malo va a pasar. Quisiera haber tenido la cita del tema este que te digo para leerlo tal y como es, pero pues no es necesario. Eso nos da una idea de cómo nos puede afectar la profecía autoincumplida o autocumplida, perdóname, porque si tú, así como la historia esta, le dices a alguien que tienes la sensación de que algo malo va a pasar, y tú se lo vas comentando a 1, 2, 3, 4, 500 personas, pues al rato todo el pueblo, todo mundo, todo el barrio, toda tu familia va a creer que algo malo va a pasar porque tú tienes esa premonición de que algo va a suceder. Ahora, fíjate cómo nos puede afectar este asunto de la profecía autocumplida en el ámbito personal. Nos autoconvencemos de que no somos merecedores de afecto, de amor, de cariño, de cuidado, de respeto, y esta baja autoestima que nos produce ese sentimiento no nos permite decir que tenemos la necesidad de afecto. O sea, no sé si esto sea comprensible, pero al no recibir afecto, llegamos a creer que no merecemos el afecto. Llegamos a creer que la gente no nos quiere. Y entonces, cuando yo pienso que nadie me quiere, estoy consolidando el pensamiento falso inicial de que nadie me quiere, pero no he comprobado que nadie me quiere. O sea, es hasta cierto punto divertido, porque en el ámbito laboral, por ejemplo, estamos seguros de que una entrevista laboral nos va a salir mal, no nos van a contratar, nos van a encontrar algún pero, y esta creencia hace que no demos lo mejor de nosotros mismos, porque a la hora de la entrevista en el trabajo pues estamos temerosos de que ay, no me voy a preguntar esto, y ojalá que no me pregunte esto otro, y entonces finalmente no nos dan el trabajo porque esa era nuestra expectativa. Fíjate cómo no lo he visto yo de fondo porque no soy el especialista, pero sí he platicado con personas que fueron a buscar trabajo y no les dieron, y en algunos casos yo preguntaba: ¿y cómo estuvo la entrevista? Bueno, pues evidentemente era muy obvio que esta persona se había predispuesto en su estado de ánimo, en su actitud, transmitió inseguridad, que no era una persona confiable. O sea, no sé si tú sepas cómo funcionan las entrevistas de trabajo. El entrevistador que te está analizando, te está examinando, pues te está viendo
está viendo cómo actúas, cómo es tu lenguaje corporal, si es un especialista en esto, por supuesto, y sentirá que no eres digno de ese puesto porque no transmites esa confianza que ellos buscan, por ejemplo. Ahora, en el ámbito académico, nos enfocamos muchas veces en que no seremos capaces de aprobar una materia, un examen, y esto creo que nos sucede a todos. Me voy a incluir porque yo recordé anoche, estaba pensando en mis años en la escuela, en la universidad, y cómo había una materia a la que yo siempre le tenía un pavor y siempre ya me preparaba para un examen extraordinario que era estadística. Ay, bueno, ni te puedo decir, pero esto nos permite que no nos preparemos para el examen. O sea, yo ya estaba predispuesto a reprobar estadística y efectivamente pasaba, ¿no? Esa es, perdóname, la profecía autocumplida. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, creo que es el momento mismo en que me tomo una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. En el ámbito de las relaciones, digamos, vamos a llamarles sociales, o sea, en el ámbito de tu familia, en el ámbito de tu persona, muchas veces cuando recibimos, consciente o no, el rechazo social y que sentimos que por eso no podemos hacer amigos. Claro, hay que imaginarnos la actitud de una persona que puede estar sintiendo que la gente lo rechaza. Por eso es que hemos puesto a disposición de nuestro público este audio de mensajes subliminales que se llama Yo le gusto a la gente. ¿Por qué? Porque si uno tiene la expectativa, o piensa, o siente, o cree, o tiene el prejuicio de que no le cae bien a todo el mundo y que por eso no se permite desarrollarse de una manera natural con respecto a la forma en que se relaciona con los demás, entonces si tenemos ese temor, vemos con tristeza que la gente no nos llama, no nos procura, no nos acompaña, porque creemos que no le caemos bien a la gente. Y si tenemos esa creencia, pues obviamente se da. Y no porque tú le caigas mal a la gente, sino porque la gente te ve así como... me da la impresión de que no le gusta que le llamen, me da la impresión de que no le caigo bien, y se vuelve así como un círculo vicioso en donde si yo creo que te caigo mal, entonces actúo como si yo te cayera mal, y entonces tú crees que tú me caes mal y crees que yo te caigo mal, y entonces se convierte en algo desastroso. Y entonces esta creencia va a dificultar tener nuevas amistades o conservar las mismas, y el círculo vicioso va a continuar, porque si yo creo que no me quieres, entonces actúo como si no me quisieras, ¿sabes? Entonces, en la relación de pareja es un poquito más complicado este asunto de la profecía autocumplida, porque
muchas veces las personas acusan a su pareja de ser infiel cuando en realidad no es cierto. Y mira, te puedo decir de una manera resumida, yo conocí muchísimos casos de profecía autocumplida cuando una persona, por su propia inseguridad, por su propia baja autoestima, por alguna situación de celotipia, o sea, tener un problema con los celos, siempre creía que su pareja estaba haciendo algo indebido y lo creía, y a veces espiaba a su pareja, y a veces decía, y a veces se inconformaba, a veces se peleaban, cuando en realidad no era así. Entonces, claro, un caso extremo de un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que sea, incluso hasta dejar o romper con su relación simplemente porque no soportaba el hecho de creer que su pareja lo estaba engañando. Entonces, el comportamiento hostil, la desconfianza, los celos sin fundamentos puede provocar que tu pareja no esté a gusto en tu relación, en su relación de ustedes, y entonces vas provocando con tus celos y con tu inseguridad que después de todo esa persona se equivoque en algún momento dado y puede llevarla a conocer a otras personas y a considerar muy seriamente romper la relación porque contigo ya no se siente feliz, ya no se encuentra a gusto y es muy incómodo tener una relación contigo, y entonces te has convertido en una persona muy obsesiva, muy celosa, muy inoportuna, muy violenta, muy agresiva, muy enojona, y entonces, chale, yo no quiero vivir con una persona así, y entonces se autocumple la profecía. Por supuesto, no todo el tiempo sucede así. Estoy hablando de casos extremos que yo conocí, de personas que les llevaron a tal grado, a tal nivel, en que dijeron, no puede ser, yo no puedo seguir así, y entonces conocen a otra persona más amable, más flexible, que no tiene celotipia, que no tiene enfermedad de celos, y entonces se sienten más a gusto con esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado con los celos, hay que tener mucho cuidado con lo que somos, con lo que vemos, con lo que creemos, porque eso puede provocar que las cosas se vayan justo hacia la dirección que más temo. Y alguien decía, dime a lo que le tienes miedo y te aseguro que eso se va a cumplir. Ahora, ¿cómo podemos combatir la profecía autocumplida? ¿Cómo podemos realmente estar libres de este problema tan grave en muchos casos? Porque todo depende a dónde lo llevemos, lo social, lo académico, la relación de pareja, en lo personal, y entonces eso se puede combatir de alguna manera prestando atención, identificando el problema, que suele ser, por supuesto, el primer paso para resolverlo. O sea, en el caso de que tú seas una persona muy insegura, bueno, pues no trates de ser seguro de ti mismo, segura de ti misma, nada más porque sí, sin haber hecho el camino, el proceso a través del cual tú te vas a encontrar mucho más seguro, mucho más firme, mucho más convencido de que en realidad eres una persona eficiente. Ahora, cuando somos conscientes de nuestros pensamientos y de nuestro lenguaje y de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, o sea, vamos a suponer que los celos son un mal hábito. O sea, el hábito de estar siempre pensando mal de la otra persona, independientemente de que tú seas infiel o no. Simplemente crees, repruebas permanentemente y de una manera firme y decidida a que la otra persona no puede hacerte eso. Y entonces tú descuidas, por decirlo de una manera muy real,
tu propio lenguaje, no tienes cuidado de lo que dices, cómo lo dices, se te olvida con quién estás hablando. Yo le pregunté alguna vez a alguna persona, ¿tú crees sinceramente que tu mujer sea capaz de hacer eso? Y me dijo, no. Entonces, ¿por qué lo crees? No sé, y que esto, y que el otro, y que mi anterior relación, y entonces moldeamos nuestra conducta a lo que creemos. Pero si no es cierto, o sea, no es posible, no, ni siquiera te puedes imaginar que eso pueda suceder. Y entonces, si prestamos atención a nuestros pensamientos y evitamos caer en el círculo vicioso de la profecía autocumplida y olvidemos aquello de que no, pues si yo ya lo sabía, yo estaba seguro, ya ves, te lo dije. O sea, queridos amigos, hay que estar muy conscientes de lo que pensamos. Ahora, ¿cómo nos podemos poner a prueba acerca de si realmente estamos atendiendo bien esto de la profecía autocumplida? Bueno, pues entonces voy a decirlo en un momentito. Nos dice Connie Tapia Blanco, dice, señor Marín, que tenga usted un excelente inicio de semanita y que tenga una bendición, un bendecido mes de septiembre. Connie, igual, muchas gracias. Te mando un abrazo donde quiera que estés, quien quiera que seas. Entonces vamos a ir rápidamente a la última pausa del programa del día de hoy. En este lunes, el primer lunes de septiembre, el primer día de septiembre, ya en el último cuatrimestre del 2025. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando pensamos en esto de la profecía autocumplida, se oye medio fino, ¿no? Pero en realidad es como un decreto, o sea, suponemos que así va a ser, tememos que así sea y resulta que se convierte en algo real, se convierte en realidad. Y yo he visto muchos ejemplos de muy cerquita, incluso reales, de personas que tienen precisamente esa sensación de que las cosas no están bien porque no podemos, ¿cómo te diría? No sabemos cómo comprobarlo. O sea, si tú estás en un proceso de mejora continua, digamos que estás en una terapia, en un tratamiento, pero ¿cómo puedes ir comprobando que vas mejorando? Bueno, la sugerencia es que nos pongamos a prueba. O sea, que aquello que suponíamos que no éramos capaces de hacer, nos atrevamos a hacerlo. Entonces, así como cuando la gente va al gimnasio, iba a decir vamos al gimnasio, pero yo tengo muchísimos años que no voy. Entonces, el asunto aquí es que nos vamos haciendo a la idea de que vamos buscando alternativas o vamos buscando explicaciones, situaciones desde las cuales podemos comprobar que las cosas van mejorando. Y yo creo que mucho de ello tiene que ver con la forma en que nosotros
utilizamos nuestras creencias. ¿Cómo utilizamos nuestras creencias? Bueno, pues cada quien, ¿no? Pero yo creo que en este sentido podemos evitar las profecías autocumplidas reconociendo, cuestionar los patrones de pensamiento, cuestionar nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios, de qué trata la vida para nosotros, o sea, los pensamientos negativos, los pensamientos positivos. Claro, no hablamos de la profecía autocumplida en el caso de pensamientos positivos. Bueno, ya sabemos que muchas veces tenemos la expectativa de que las cosas van a salir bien y salen bien. Y nos sentimos muy confiados y nos sentimos muy seguros para volver a tomar decisiones, porque cuando hemos tomado decisiones, pues las cosas salen bien hasta que algún día, por alguna razón, salen mal. Ahora, yo creo que esta reestructuración cognitiva, o sea, audios como miedos y fobias, audios como yo le gusto a la gente, audios como relaciones positivas, autoestima, optimización del tiempo, conciencia espiritual, que por cierto ya lo tenemos disponible de nuevo. Entonces todos esos audios van reconstruyendo, reestructurando, quise decir más bien, cómo cambiamos nuestras creencias limitantes, las vamos cambiando por otros hábitos, por afirmaciones más positivas, y evidentemente nuestro diálogo interno se va convirtiendo en algo mucho más positivo, que nos da la confianza, la seguridad de que, si bien es cierto, la vida tiene muchos altibajos, bueno, cuando menos vamos a tener la confianza, y eso es nuestra garantía, de que con estos audios vas a tener la confianza de que vas a poder enfrentar lo que sea. O sea, ya no hay más temor, ya no hay profecías negativas autocumplidas, y claro, buscar ayuda, un terapeuta, un psicólogo, un coach, para trabajar con estos patrones de pensamiento que son dañinos, de como quiera que lo pongas, y que no nos están ayudando para nada. Así es que hemos hablado el día de hoy de este asunto que se conoce como profecía autocumplida y que pues no deja de ser muy molesto, ¿no? Nos dice Marta López Lagarda, nos escribe, dice: buenos días para todos, gracias por este tema, señor Marín. Todo un proceso para cambiar esas actitudes dañinas. Si se puede, con ayuda, claro. Tu terapia ampliamente recomendada, nos dice Marta López Lagarda. Saludos, saluditos Marta, te mando un abrazo muy cordial hasta el centro California. Y vamos a ver aquí qué más tenemos con nuestro público que nos escribe y nos deja sus comentarios, nos deja también sus likes. Y precisamente estoy viendo que Roberto Villegas Félix, José Bulmaro Rosas Mendíbil, Connie Tapia Blanco, Marta López Lagarda, Verónica Casillas, Juanito Orozco, Verónica Munguía, Enrique Orozco Espinosa, José Luis Fierro, So Siciliana, Sol Salazar, Sandra Elizabeth y Fabi Peraza nos dan su like en esta ocasión. Muchas gracias y yo espero que nos veamos aquí el próximo miércoles para platicar de otro tema. Puedes sugerir temas. Si te gusta que platiquemos sobre algo en especial, bueno, puedes comentarnos en nuestro chat, en nuestro Messenger, ya sea después del programa, pues no solamente en el chat en vivo, sino después del programa. Queda la opción de mandarnos un mensaje privado y con mucho gusto atenderemos tus sugerencias sobre temas que podamos platicar aquí en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia con tu servidor. Bien, pues entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver, nos dice Connie Tapia, nos escribe de nuevo, dice: señor Marín, que tenga usted un excelente inicio de semanita, ya lo había leído.
Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos han escrito, quienes nos han dejado sus comentarios en vivo en este chat, y muchas gracias a todo el público que se ha conectado con nosotros en esta ocasión. Al ratito vamos a subir completo el programa a YouTube para que también nos acompañes, nos des tu like, te suscribas al canal y seamos todos inmensamente felices. Que por cierto es lo que te deseo. Gracias por todo, hasta el miércoles y sean felices, que sí se puede. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos. Esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos en su creación. Y cuando se asome la infelicidad, pregunta qué hay en mí que puedo cambiar o mejorar en mi interior para que ya no suceda y transforme